¿Alguna vez te has preguntado cómo la esperanza puede encontrarte, incluso en el día más solitario de tu vida? Imagina esto: una orilla desierta, el viento susurrando secretos entre los troncos arrastrados por el mar, y tres niños asustados acurrucados bajo un refugio improvisado, abandonados por alguien a quien alguna vez llamaron familia. Sus manos se entrelazan con fuerza, los corazones latiendo con preguntas que solo el océano parece responder. Pero entonces, rompiendo el murmullo de las olas, llega un ladrido agudo y urgente. Al principio suena como cualquier perro callejero, pero mira de nuevo. Este no es un visitante común. Un pastor alemán, orgulloso y decidido, con ojos color ámbar que escudriñan el horizonte. En medio de la tristeza, a veces no es una persona quien te encuentra, sino un amigo de cuatro patas. En los próximos 45 minutos, descubrirás una historia que te recordará cómo la sanación puede llegar en las formas más inesperadas. Exploraremos la ciencia real detrás de por qué los perros parecen comprendernos tan profundamente, y reviviremos momentos que quizás te hagan recordar tu propia infancia y la compañía reconfortante de un amigo leal. Antes de empezar, me encantaría saber: ¿alguna vez un animal ha cambiado tu vida, aunque sea de una forma pequeña? Aférrate a ese recuerdo, mientras emprendemos juntos este viaje de pérdida, esperanza y el suave poder de las segundas oportunidades. Antes de que la tragedia tocara sus vidas, los tres hermanos eran como cualquier niño que quizás hayas conocido en tu propio barrio hace años, llenos de risas, secretos y sueños. Emily, la mayor con 10 años, siempre se comportaba con un callado sentido de responsabilidad. Tenía los ojos marrones pensativos de su madre y la barbilla terca de su padre. Quizá alguien venga. Al caer el crepúsculo, el frío parecía intensificarse, colándose en los huesos de los niños. El mundo se sentía inmenso y vacío, con un cielo tan vasto que amenazaba con tragárselos enteros. En esa inmensidad, era fácil creer que estaban olvidados, perdidos para el mundo. Entonces, como salido de un sueño, un ladrido agudo e insistente rompió el aire del atardecer. Resonó sobre la arena, atravesando el viento, un sonido a la vez extraño y familiar. Los niños se quedaron inmóviles. ¿Era real, o solo sus mentes desesperadas buscando consuelo? Los ladridos se hicieron más fuertes, rítmicos, llenos de intención. A través de la neblina que giraba, apareció una figura, al principio solo una sombra moviéndose con una rapidez y seguridad sorprendentes. A medida que se acercaba, el miedo de los niños empezó a transformarse, una chispa de esperanza, encendiéndose en sus ojos. La figura no era una amenaza. Era un perro, un noble pastor alemán de gran tamaño que llevaba un chaleco amarillo desgastado, con las letras 9 claramente visibles. A Emily se le cortó la respiración. Jake se enderezó de golpe. Los ojos de Lily, enormes, se llenaron de lágrimas, esta vez lágrimas de alivio. Jake, con 8 años, era el aventurero, rebosante de preguntas interminables y una curiosidad sin límites por el mundo. El perro se acercó, moviéndose con una calma y confianza reconfortantes. Sus ojos color ámbar se cruzaron primero con los de Emily, luego con los de Jake y finalmente con los de Lily. Se detuvo a tan solo unos pasos, orejas erguidas, cola moviéndose suavemente, transmitiendo seguridad y propósito en cada gesto. Con un suave empujón de su hocico, tocó la mano de Lily. La niña más pequeña extendió su mano temblorosa y acarició el espeso pelaje arenoso del perro. Soltó un suspiro y luego una risita. El primer sonido auténtico de alegría que había emitido en días. El perro respondió lamiéndole la palma, cálido y amistoso. ¿Por qué los perros perciben tan bien el sufrimiento humano? Los científicos dicen que es algo más que entrenamiento. Los perros, especialmente razas como el pastor alemán, han evolucionado junto a los humanos durante miles de años, aprendiendo a leer nuestras emociones, reaccionar a nuestros estados de ánimo e incluso detectar cambios químicos en nuestros cuerpos cuando estamos asustados o tristes. Algunos investigadores creen que el olfato canino puede captar sutiles cambios en nuestras feromonas, permitiéndoles saber cuándo algo anda mal, mucho antes de que digamos una palabra. Pero en ese momento, no hacía falta ciencia. Los niños sabían, en lo más profundo, que ese perro había venido por ellos.
Los rodeó con cuidado, ofreciéndoles consuelo, frotando su hocico contra cada uno, y luego trotó hacia su refugio improvisado, ladrando como si dijera: «¡Síganme!». Y la pequeña Lily, de apenas 6 años, era el corazón del trío. Sus risitas tan dulces y brillantes como las flores silvestres que le encantaba recoger junto a la vieja cerca detrás de su casa. Vivían en una casa azul desgastada no muy lejos del mar, donde el aire salado se colaba por las ventanas abiertas y las tormentas de verano solían hacer que se acurrucaran juntos bajo la misma colcha descolorida. «Yo sé el camino». «No». Jake se puso de pie de un salto, el valor renovado por la presencia del Knuef. Emily, siempre protectora, ayudó a Lily a levantarse. Juntos, los tres siguieron a su nuevo guardián, que los guiaba por la playa, moviéndose con la seguridad de quien ha hecho esto cientos de veces antes. Mientras caminaban, Lily se aferró al pelaje del Knueve, susurrándole secretos al oído. Jake le hacía preguntas al perro sobre su procedencia, como si el animal pudiera responderle. Emily no le quitaba ojo de encima, buscando señales de lo que vendría después. Por primera vez desde que comenzó su calvario, la esperanza brilló en el horizonte. Sus corazones recordaron: incluso en los lugares más solitarios y oscuros, puede haber luz, a veces en la forma de un héroe de 4 patas. Y así, bajo un cielo repleto de estrellas, los niños siguieron a su leal rescatador, aferrándose con fuerza a la promesa de que ya no estaban solos. Cuando la esperanza parece un hilo muy fino, a veces solo necesitas un amigo fiel para poder resistir. Mientras las nubes oscuras se hacían más densas y el viento salado se volvía más frío, los 3 niños se acurrucaron juntos, temblando de agotamiento. El pastor alemán Knueve, que había llegado a ellos como un guardián silencioso, montaba guardia en la entrada de su improvisado refugio, con los ojos color ámbar brillando en la luz moribunda. De vez en cuando, miraba hacia atrás, como si les asegurara que estaba allí para ellos, pasara lo que pasara. La noche trajo miedo e insomnio. Las olas golpeaban la orilla sin piedad y cada ráfaga de viento parecía traer nuevos peligros. La mayor, Emily, luchaba por mantener la calma de sus hermanos, susurrándoles historias sobre su madre y prometiendo que el rescate llegaría. Su madre, una mujer dulce con una risa contagiosa, había llenado la casa de calidez. Su amor era de ese tipo que permanece en cada rincón, incluso después de que ella se fue. Jake intentaba ser valiente por su hermanita, pero temblaba igual que ella. La pequeña Lily, aferrada a su conejito desgastado, solo encontraba consuelo en el cálido pelaje del perro y su presencia tranquila. A veces, extendía su manita, sintiendo el latido constante bajo el grueso manto del Knueve. De alguna manera, eso le hacía creer que todo podría salir bien. Desde un punto de vista científico, es asombroso cómo los perros pueden percibir el peligro, a veces incluso antes que los seres humanos. Los Knueve, en especial, están entrenados para leer su entorno. El cambio del viento, el cambio de olores, las vibraciones casi imperceptibles en la tierra antes de una tormenta o de una amenaza que se acerca. Los estudios han demostrado que los perros detectan ciertos cambios en la presión barométrica y que su oído capta sonidos mucho más allá del umbral de la audición humana. Este instinto, perfeccionado a través del entrenamiento y generaciones de compañerismo con las personas, puede marcar la diferencia entre la seguridad y el desastre. Cuando amaneció, los niños estaban débiles de hambre y sed. El perro pareció percibir su creciente angustia. Empujó suavemente a Emily y luego empezó a avanzar hacia un matorral de hierba silvestre. Con una esperanza vacilante, los niños lo siguieron. El hocico del Knueve rozaba el suelo, olfateando y buscando, hasta que, como guiado por un mapa invisible, desenterró un pequeño charco de agua de lluvia atrapada entre las rocas. Su partida, como tantas pérdidas en la vida, fue una tormenta silenciosa que lo cambió todo. Los niños bebieron con avidez, y el alivio iluminó sus rostros cansados. Emily pensó en su viejo perro, Max, que había muerto cuando ella tenía 5 años. Recordaba cómo Max siempre parecía saber cuando ella estaba triste o asustada. En las noches de tormenta se acurrucaba a los pies de su cama. Su peso y calor eran una promesa silenciosa de que no estaba sola. La presencia de este nuevo perro le devolvía esos recuerdos, el consuelo, la compañía silenciosa,
la sensación de estar protegida, incluso en los momentos más aterradores. Era como si, por un instante, su viejo amigo hubiera regresado para cuidar de ella y de sus hermanos. Avanzando por el borde de la playa, el Knueve los alejó de la costa abierta y azotada por el viento hacia el refugio de un matorral bajo y enmarañado. Allí, encontró bayas comestibles creciendo silvestres. No era un banquete, pero bastaban para calmar el hambre y levantar el ánimo de los niños. El viaje fue difícil. Jake tropezó y se raspó la rodilla. Por un instante estuvo a punto de llorar. Pero el perro regresó, le lamió la mano y le dio un suave empujón tranquilizador. En ese pequeño gesto, Jake encontró el valor para seguir adelante. La ciencia nos dice que los perros a menudo absorben el estado emocional de sus humanos, actuando como espejos emocionales. El Knueve parecía entender cuando alguno de los niños necesitaba un pequeño empujón, una caricia suave o simplemente la compañía silenciosa de un amigo que nunca se rinde. A través de cada obstáculo, raíces retorcidas, ráfagas repentinas, zarzas que arañaban y desgarraban, el perro los mantenía avanzando, siempre buscando un camino más seguro, sin permitir que perdieran la esperanza. Opinionador, a veces, la esperanza es solo una nariz cálida que empuja tu mano. Una mirada constante en la oscuridad. Una promesa silenciosa de que no estás solo. En los peores momentos, eso es más que suficiente. Al regresar el crepúsculo, y mientras las primeras estrellas parpadeaban entre nubes que empezaban a disiparse, el Knueve se acomodó junto a los niños, enroscando su cuerpo alrededor de ellos como un escudo vivo contra el frío. Su padre, abrumado por el dolor y el deber, trabajaba largas jornadas en los muelles, dejando que los niños encontraran consuelo y sentido de pertenencia, principalmente entre ellos. Pero entonces llegó la madrastra. Entonces llegó la madrastra. Los niños se quedaron dormidos con un brazo echado sobre su lomo, respirando al fin lento y en paz. El mañana traería nuevos desafíos. Pero por esta noche había consuelo, conexión y un valor silencioso que brillaba en la oscuridad, lo justo para sostenerlos hasta el amanecer. El viento aullaba con más fuerza, empujando el aire frío y salado a través del refugio improvisado de maderos donde los niños y su valiente compañero Knueve se acurrucaban juntos. Durante toda la tarde, nubes ominosas habían reptado por el cielo, reuniéndose en gruesas franjas sobre el mar, tragándose la luz y pintando el mundo con matices de gris y miedo. Relámpagos parpadeaban en el horizonte, suficiente para ponerles los pelos de punta y hacer que la más pequeña Lily aferrara aún más fuerte a su viejo conejito de peluche. Jake, el hijo del medio, tiritaba sin control, con la sudadera y los pantalones cortos empapados por la niebla persistente. Emily, la mayor, rodeaba con sus brazos a sus hermanos, obligándose a ser valiente aunque sus propios labios temblaban. «Todo va a estar bien», susurró, sin saber si intentaba consolar a sus hermanos o a sí misma. Pero fue Rex, el Knueve, quien se mantuvo como su escudo inquebrantable frente a los elementos. El pelaje erizado ante el viento cortante, se apretaba junto a los niños, ladrando con fuerza en la oscuridad como si estuviera advirtiendo a la tormenta que se mantuviera alejada. De vez en cuando, Rex corría hasta el borde del refugio improvisado, con el hocico en alto, las orejas atentas, escaneando la creciente oscuridad con sus penetrantes ojos color ámbar tomborneada. Volvía para acurrucarse junto a cada niño, recordándoles que no estaban solos. Y entonces, finalmente, la tormenta estalló. El trueno retumbó justo encima, haciendo vibrar la tierra bajo sus pies. La lluvia caía en cortinas, empapándolo todo en cuestión de segundos. Su nombre era Margaret, un nombre que, en otra historia, podría haber sido el de una tía amable o una maestra favorita. Sí o no. Los niños chillaron asustados, pero Rex tomó el control, guiándolos más adentro del rincón bajo el madero más grande, cubriéndolos lo mejor que podía con su cuerpo. ¡Pah! En momentos así, sucede algo extraordinario tanto en los animales como en las personas. La ciencia nos dice que el vínculo entre los humanos y los perros va más allá de la lealtad. Es químico. Cuando sentimos miedo, nuestros cuerpos liberan hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. Pero tan solo acariciar a una mascota querida,
puede desencadenar la liberación de oxitocina, la hormona del amor, que nos ayuda a calmarnos, a ralentizar los latidos del corazón y a recuperar la esperanza, incluso cuando el mundo parece perdido. Eso es exactamente lo que Rex estaba haciendo ahora. Convertirse tanto en su escudo como en su consuelo. Lamiendo las lágrimas de la mejilla de Lily, empujando con el hocico las manos temblorosas de Jake, y sentándose tan cerca de Emily que ella podía sentir los latidos constantes de su corazón incluso por encima del rugido del viento. El tiempo se desdibujó. Cada minuto era una batalla. Las ramas crujían por encima de sus cabezas, y el agua se acumulaba alrededor de sus pies. Los niños empezaron a tiritar sin control, el miedo convirtiéndose en agotamiento. «Quédate despierta, no te duermas», murmuró Emily con voz débil, aunque sus propios párpados pesaban cada vez más. Entonces, justo cuando todo parecía perdido, las orejas de Rex se alzaron de golpe. Levantó la cabeza, olfateó el aire y salió disparado bajo la lluvia, ladrando con una urgencia desesperada. Durante un instante aterrador, los niños quedaron solos. Luego, una voz, lejana pero acercándose, atravesó la tormenta. «¡Por aquí!» ¿Oíste eso? Sonó como un perro. Rex había encontrado al equipo de búsqueda y rescate. Pero esta Margaret traía consigo una frialdad que se colaba por la casa como una corriente de aire. Ladrando furiosamente corrió en círculos amplios, haciéndose imposible de ignorar. Los rescatistas, con luces brillantes que atravesaban la oscuridad, siguieron sus ladridos hasta llegar al refugio improvisado. «¡Los tenemos!», gritó alguien. En cuestión de segundos, unos brazos fuertes levantaron a los niños y los envolvieron en mantas cálidas y secas. Lily sollozaba de alivio. Jake se aferraba al cuello de su rescatador, mientras Emily no apartaba los ojos de Rex, temiendo que el perro se quedara atrás. Pero una de las rescatistas, una mujer de cabello plateado y ojos bondadosos, se arrodilló y abrazó a Rex. «Tú eres el verdadero héroe, ¿verdad?», dijo, con la voz cargada de emoción. «Buen chico. Muy buen chico. Presentador de datos. ¿Sabías que...?» Estudios demuestran que los perros de búsqueda y rescate como Rex son entrenados no solo por su sentido del olfato, sino también por su empatía. Son capaces de detectar la angustia emocional de las personas necesitadas, respondiendo con vocalizaciones y comportamientos únicos que ayudan a los rescatistas a encontrarlas, salvando, muchas veces, vidas que de otro modo se perderían en la tormenta. Mientras el equipo de rescate guiaba a los niños y a Rex de regreso a un lugar seguro, la tormenta finalmente empezaba a disiparse. Las nubes se abrían y la luz de la luna brillaba sobre la arena castigada. En ese momento de calma, abrazados y con Rex caminando orgulloso a su lado, los niños comprendieron algo más allá de las palabras. A veces, los héroes más grandes caminan sobre 4 patas, con un valor capaz de transformar la tormenta más oscura en esperanza. Opinador. Si alguna vez has dudado de la magia del amor de un animal leal, recuerda a Rex y a esos 3 niños. En un mundo que puede ser cruel e impredecible, todavía existe la bondad. El aire salado seguía flotando en los pasillos del hospital mientras los 3 hermanos, Emma, Ben y la pequeña Sophie, descansaban seguros bajo sábanas blancas y limpias. Era de mirada aguda, autoritaria e impaciente con los ruidos infantiles. Su padre, el señor Carter, no había soltado sus manos desde el momento en que el equipo de rescate los llevó a la orilla. Sus lágrimas corrían libres, mezclando el dolor y el alivio. Durante días, toda la comunidad había buscado por la accidentada costa, aferrándose a la esperanza aunque las horas pasaban sin noticias. Fue el valor y el instinto agudo de Max, el pastor Gnueve, lo que hizo posible el milagro. La noticia de su supervivencia se propagó por el pequeño pueblo como una bendición. Los vecinos llevaban comida y mantas. Los amigos se acercaban para compartir historias de sus propias mascotas de la infancia. Y siempre, en el centro de la atención, estaba Max. Los niños, aún débiles pero sonrientes, rogaban que Max se quedara con ellos. Incluso las enfermeras, cautivadas por su mirada dulce y la forma en que se acurrucaba protectoramente a sus pies, le daban a escondidas restos de comida de la cocina del hospital. Había una comprensión silenciosa en la forma en que Emma miraba ahora a Max.
En su corta vida, ya había conocido más de una pérdida. La muerte de su madre, las largas ausencias de su padre, y el silencio pesado que se instaló en su casa cuando llegó la nueva madrastra. Para Ben, los recuerdos de la primera noche solos en la playa volvían en fragmentos. Sophie llorando, la voz temblorosa de Emma intentando sonar valiente, y el frío que parecía interminable. Sin embargo, en esa oscuridad desoladora, fue Max quien los encontró, presionó su cuerpo cálido contra ellos y se negó a irse. La sanación que ocurrió en esos días no fue solo física. Los hermanos pronto aprendieron a quedarse para sí mismos, sus juegos e historias limitados a susurros después del anochecer. Las tardes, antes llenas de canciones y relatos, se volvieron silenciosas. Los niños volvieron a reír, sus ojos brillaban más. Las paredes del hospital se llenaron de historias de bondad. De los voluntarios del rescate, de desconocidos que enviaron flores, de la gente de policía que los visitaba cada mañana. Y siempre, las historias giraban en torno a Max. Pero la recuperación, como todo corazón sabe, no es una línea recta. A veces Ben se despertaba en la noche, temblando por las pesadillas solo para sentir el hocico de Max rozando su mejilla. A veces Emma aún sentía el pecho oprimido por la ansiedad cuando las luces parpadeaban o escuchaba pasos desconocidos. Y la pequeña Sophie se aferraba con fuerza a su conejito de peluche y solo podía dormir si Max estaba acurrucado a su lado en la manta. La ciencia nos dice que el trauma deja huellas no solo en la mente, sino también en el cuerpo, especialmente en los niños. Pero la investigación también demuestra que la presencia de un animal leal, un perro como Max, puede ayudar a reparar esas heridas invisibles. Los perros perciben nuestras emociones, su compañía constante, el ritmo de su respiración, incluso el calor de su cuerpo, tienen un efecto calmante y sanador. Para los adultos mayores también, este vínculo es bien conocido. La forma en que un perro puede aliviar la carga del duelo, disminuir la soledad y hacernos sentir vistos, comprendidos y amados. Max se convirtió en algo más que un héroe. Fue un puente, reparando la brecha entre el dolor del pasado de los niños y la promesa de un mañana más seguro. El señor Carter notó el cambio en su familia. Emily arropaba a Lily cada noche, alisándole el cabello y susurrándole: «Todo va a estar bien, te lo prometo», incluso cuando ella misma no estaba segura. Vio regresar la sonrisa cautelosa de Emma, escuchó la risa de Ben resonar por la casa y sintió los pequeños brazos de Sophie rodear fuertemente su cuello cuando le preguntó: «¿Max es nuestro ahora, papi?». Se dio cuenta, quizá por primera vez, de que su familia podía sanar, no olvidando, sino fortaleciéndose juntos. A medida que el verano daba paso al otoño, los Carter recibieron a Max en su hogar con los brazos abiertos. Los habitantes del pueblo, antes desconocidos, se convirtieron en amigos. Trajeron consigo sus propias historias, de perros que los habían consolado en momentos de pérdida, de segundas oportunidades, de esperanza encontrada en los lugares más inesperados. Los niños, por su parte, aprendieron que la bondad es un círculo y que dar amor es tan importante como recibirlo. A veces, la sanación comienza con un solo acto de valentía. Un perro que desafía la tormenta, un vecino que se acerca, un niño que se atreve a volver a tener esperanza. Y a veces, el mayor regalo es simplemente saber que, sin importar cuán oscura sea la noche, siempre hay una segunda oportunidad esperando con el amanecer. Los días que siguieron al rescate pasaron tanto rápida como suavemente, como si el tiempo mismo tuviera cuidado de no perturbar los frágiles nuevos comienzos en aquel pueblo junto al mar. El pastor alemán Knueve, al que los niños ahora llamaban cariñosamente Stormy, pronto se convirtió en algo más que un héroe de los titulares. Se volvió el latido de un hogar que estaba aprendiendo a sanar. Para Emily, Jake y la pequeña Lily, Stormy era su sombra fiel. Por las mañanas, los tres hermanos se sentaban en silencio en el pequeño solarium, sus manos hundidas en el espeso pelaje de Stormy, mientras el mundo exterior lentamente volvía a la normalidad. Había una especie de ritual en esas mañanas, un silencio compartido, solo interrumpido por el suave murmullo de la tetera o el golpeteo de la lluvia en las ventanas. El trauma del pasado no había desaparecido, pero en la calidez de la presencia de Stormy, comenzó a desvanecerse, reemplazado por algo más suave, constante y nuevo. Su padre, un hombre desgastado por la preocupación y el remordimiento, encontró consuelo en la manera en que Stormy le empujaba la mano cada noche. A veces,
Cuando creía que nadie lo veía, apoyaba la cabeza en el hombro del perro, soltando por fin una carga que había llevado demasiado tiempo. Jake se quedaba despierto, escuchando los pasos de su padre, esperando siempre el calor de su voz antes de dormir. Pero quizá recuerdes de tu propia infancia o de las historias que te contaron, cómo a veces los hermanos se convierten en el mundo entero los unos para los otros en los momentos difíciles. Uno no creo no había notado la actividad que no terminaba por cercarse a los momentos. En ese simple gesto recordaba que el perdón, a sí mismo, al destino, incluso a la madre que les había causado tanto dolor, era posible. A veces la sanación no llega con grandes gestos, sino en la silenciosa compañía de un amigo leal. La fama de Stormy pronto se extendió por la comunidad. Los vecinos, muchos de ellos ancianos, se acercaban solo para ver al perro que había enfrentado la tormenta para salvar a 3 niños. La señora Jenkins, que vivía al otro lado de la calle y caminaba con bastón, cruzaba cada tarde con galletas caseras, siempre reservando un premio especial para Stormy. Sabes, cuando yo era niña, los perros eran tan parte de la familia como cualquier persona solía recordar, su voz cargada de recuerdos de tiempos pasados. Mi viejo sabueso velaba por mi madre cuando estaba enferma. A veces me pregunto si los perros no serán enviados a nosotros por alguna razón. Los niños, al principio tímidos, poco a poco se fueron abriendo, animados por la ternura de Stormy y la amabilidad de sus vecinos. Jake, que antes sufría pesadillas, ahora encontraba consuelo en Stormy acurrucado a los pies de su cama, una promesa viva de que estaba a salvo. Emily volvió a escribir en su diario. Sus entradas ya no estaban llenas de sombras, sino de esperanza y planes para el futuro. Incluso Lily, que se aferraba con fuerza a su conejo desgastado, comenzó a reír otra vez, sus carcajadas llenando la vieja casa con el sonido de la vida. Lo que alguna vez fue una historia de pérdida y abandono, con el tiempo se convirtió en una historia de redención y pertenencia. Construían una fortaleza en el armario, su refugio secreto, hecha de cojines viejos y cestas de la ropa. Stormy era mucho más que una simple mascota. Se convirtió en un símbolo de la sanación que llega cuando el amor se da de forma libre, sin condiciones ni expectativas. Sus días estaban llenos de pequeños actos de lealtad. Esperar pacientemente junto a la puerta a que los niños regresaran del colegio. Alertar a la familia cuando se acercaba una tormenta, consolar a quien parecía estar preocupado. El vínculo entre Stormy y los niños se fortalecía con cada día que pasaba, enseñándoles, tal vez por primera vez, lo que significaba volver a confiar. La ciencia nos dice que la presencia de un perro puede reducir la ansiedad y la soledad, especialmente en quienes han sufrido traumas o pérdidas. Para muchos adultos mayores del vecindario, Stormy se transformó en un compañero silencioso, una razón para dar un paseo más, compartir un recuerdo o simplemente sentirse menos solo. Recordaba a todos, jóvenes y mayores, que el amor, incluso en su forma más sencilla, puede restaurar aquello que el mundo ha roto. Una tarde, mientras el sol se ocultaba y pintaba el cielo de tonos dorados y lavanda, la familia se reunió en el porche. Stormy yacía a sus pies, tranquilo y atento. El mundo volvía a sentirse seguro, sostenido por los momentos más pequeños y ordinarios. Una comida compartida, una mano suave, una cola que se movía de un lado a otro. Emily miró a sus hermanos y sonrió, una sonrisa genuina, sin reservas. «Vamos a estar bien», susurró, y Stormy, como si entendiera, golpeó el suelo con la cola en señal de acuerdo. A veces los héroes que nos salvan son aquellos que nos enseñan cómo volver a vivir, amar y tener esperanza. Y a veces, la familia no solo se encuentra en quienes comparten nuestra sangre, sino también en los amigos que nunca imaginamos, 4 patas, un corazón que late y el valor inquebrantable de guiarnos de regreso a casa. Cuando la última luz del día se desvanecía, el sonido de las olas en la orilla lejana ya no era una amenaza, sino una canción de cuna. Para Emily, Jake y Lily, las cicatrices del abandono tomarían tiempo en sanar. Allí, Emily lideraba expediciones imaginarias a tierras lejanas. Jake defendía su reino con una espada hecha de escoba, y Lily ofrecía su precioso conejito de peluche como ofrenda de paz a cualquier monstruo que acechara afuera. Pero, sentados juntos en el porche, con el 9 a sus pies y los brazos de su padre rodeándolos, sabían, en lo más profundo de su ser,
que la vida había cambiado para siempre. Que la vida había cambiado para siempre. Su viaje a través de la oscuridad los había llevado a un lugar de seguridad, calidez y, sobre todo, comprensión. A veces, el mundo puede parecer frío e injusto. Personas en quienes confiamos pueden herirnos, y los caminos que recorremos pueden volverse solitarios. Sin embargo, incluso en los días más oscuros, la bondad siempre encuentra la manera de llegar a nosotros, a veces en 4 patas y con un corazón más grande de lo que jamás imaginamos. Knueve no fue solo un rescatista, se convirtió en un símbolo de amor incondicional, enseñando a los niños, y tal vez a todos nosotros, que la esperanza puede llegar disfrazada de un compañero embarrado y jadeante a nuestro lado. Él ofreció más que protección. Trajo consuelo, conexión y el recordatorio de que, incluso cuando ocurre lo peor, la sanación es posible. Al reflexionar sobre esta historia, quizá recuerdes a un compañero de tu propia vida, una mascota que te ofreció consuelo cuando las palabras no alcanzaban, o un momento en el que recibiste una bondad inesperada. Esos recuerdos, como faroles en un camino oscuro, nos ayudan a seguir adelante. Si esta historia tocó tu corazón, debes saber que no estás solo. Muchos de nosotros llevamos heridas invisibles y, sin embargo, sanamos a través de los gestos más pequeños, un suave roce, una palabra amable o el valor de seguir adelante cuando parece que la esperanza se ha perdido. Que esta historia nos recuerde que cada acto de compasión, por pequeño que sea, tiene el poder de cambiar una vida. La historia de los niños no trata solo de sobrevivir, sino de la magia que ocurre cuando elegimos volver a confiar, abrir el corazón y dar la bienvenida al amor, incluso cuando llega desde los lugares más inesperados. En esos pequeños momentos estaban a salvo. La ciencia nos dice que los niños que atraviesan pérdidas o dificultades suelen desarrollar una clase especial de resiliencia, un lazo profundo con quienes comparten su carga. Tal vez tú también hayas vivido algo parecido. Quizás tú también fuiste salvado por un amigo de 4 patas, o encontraste una familia no por la sangre, sino a través de los lazos del cuidado y la comprensión. Mientras la noche envuelve a la pequeña familia en silencio, el Knueve descansa plácidamente a sus pies. Su misión ha terminado, pero su amor permanece. El mundo exterior sigue siendo imperfecto, lleno de retos y penas, pero dentro de este hogar, ahora te invito a compartir tus pensamientos aquí abajo. ¿Alguna vez un perro o un animal te ayudó a superar un momento difícil? Tus historias pueden dar consuelo y ánimo a alguien que lo necesite esta noche. Si encontraste sanación, esperanza, o simplemente un recuerdo cálido en la historia de hoy, por favor deja un comentario. Y si conoces a alguien que necesite un recordatorio amable de que la bondad y los milagros aún existen, comparte este video con esa persona. Antes de despedirnos, recuerda, cada día es una nueva oportunidad para la compasión. Ya sea rescatando, recordando, o simplemente ofreciendo un oído atento, tú puedes ser la razón por la que alguien vuelva a creer en la esperanza. Si disfrutaste esta historia y quieres escuchar más relatos de sanación, coraje y la magia de las amistades improbables, no olvides suscribirte y unirte a nuestra comunidad. Sigamos recorriendo este camino juntos, encontrando consuelo en los recuerdos compartidos y en los corazones fieles y amables que caminan a nuestro lado, ya sea sobre 2 patas o 4. Gracias por compartir este momento con nosotros. Hasta la próxima. Que tú y tus seres queridos estén a salvo, sean amables y siempre encuentren el camino de regreso a la esperanza. Los investigadores lo llaman adversidad compartida, y es la razón por la cual, incluso en las peores circunstancias, siempre hay una chispa de risa o esperanza. Los hermanos, en particular, se convierten en protectores y salvavidas unos de otros. Quizá por eso, aquel día fatídico, cuando la voz fría de su madrastra anunció un viaje especial a la playa, Emily instintivamente tomó la mano de Jake, y Jake la de Lily. Como sea observáis, Jake la de Lily, como si fuéramos Dios. La playa estaba barrida por el viento y vacía. Un lugar que antes era de alegría infantil y que ahora estaba teñido de algo ominoso. Las palabras de Margaret eran cortantes, su sonrisa apenas una línea. Preparó un picnic, pan, queso,
una botella de agua, y les dijo a los niños que necesitaba ir al coche a buscar algo. Pasaron los minutos. El cielo comenzó a nublarse y la inquietud se coló en ellos como la marea. Al principio, esperaron, confiando como suelen hacerlo los niños. Pero a medida que el sol se hundía y el viento arreciaba, el corazón de Emily latía con fuerza, inquieto. Escudriñaba el horizonte, buscando alguna señal del regreso de su madrastra, pero solo encontraba arena interminable y el océano inquieto. «Tengo miedo», susurró Lily, aferrándose a la manga de Emily con sus pequeños dedos. Jake intentó sonar valiente, quizás solo se haya perdido, pero sus ojos lo delataron. Cuando cayó la oscuridad, los tres se acercaron aún más, la cesta del picnic intacta entre ellos. La sal del aire les picaba en los ojos. Temblaban, no solo por el frío, sino por la creciente conciencia de que los habían dejado atrás. Y aún en ese terrible momento, Emily rodeó a sus hermanos con los brazos y les contó historias de marineros valientes, perdidos y encontrados, de faros que brillan en medio de la tormenta, de madres que siempre regresan. Era una promesa que no sabía si podría cumplir, pero en el silencio de aquel crepúsculo, era todo lo que podía ofrecerles. Así, en ese tramo solitario de arena, 3 niños se acurrucaron juntos, unidos por el amor, el coraje y la esperanza de que en algún lugar, alguien o algo los encontraría. Algunas heridas no nacen del dolor físico, sino de corazones que han sido dejados atrás. Aquella mañana tranquila y nublada, 3 hermanos se quedaron mirando la figura cada vez más lejana de su madrastra, su espalda rígida y sus pasos decididos, mientras avanzaba por el solitario malecón que se perdía entre las dunas de arena. Durante un largo momento, mantuvieron la esperanza. Quizá ella se volvería, los brazos abiertos con una sonrisa cansada. Pero la única respuesta fue el lamento del viento y el interminable gris del mar. ¿Por qué alguien dejaría atrás a 3 niños? En todas las comunidades, historias como estas resuenan suavemente, a veces susurradas, a veces debatidas en voz alta. Es tentador reducir estos relatos a villanos y víctimas. Pero la vida rara vez es tan simple como blanco y negro, y las grietas que crecen en el corazón de una madre suelen nacer de dolores invisibles para los demás. Evelyn, la madrastra, no siempre había sido fría. En sus primeros días, intentó trenzar el pelo de Lily y preparar la merienda para los partidos de fútbol de Jake, pero el peso del duelo, el suyo propio y el de los niños, fue oprimiéndola poco a poco. Se sentía una extraña en su propia cocina. Su voz un eco incómodo en un hogar que ya pertenecía a los recuerdos de otra mujer. El padre de los niños, abrumado por el trabajo y la pérdida, se volvió distante. Los días se deslizaban hacia las noches, y la esperanza de Evelyn de ser aceptada se desvaneció en resignación. La ciencia nos ofrece cierta comprensión. Los psicólogos han estudiado el fenómeno conocido como duelo no reconocido, una tristeza que la sociedad no acepta ni apoya abiertamente. Para las madrastras, especialmente aquellas que entran en familias rotas, el esfuerzo por crear vínculos puede resultar abrumador. Los sentimientos de rechazo pueden transformarse en resentimiento e incluso en desesperanza. Aumentan las hormonas del estrés. La empatía puede apagarse bajo la constante sensación de no ser suficiente. Nadie se despierta un día y decide abandonar a unos niños de la nada. A menudo, es una lenta caída hacia la desesperanza, una incapacidad de pedir ayuda, y la creencia, aunque equivocada, de que estarán mejor sin mí. Pero para Emily, Jake y la pequeña Lily, las razones no suavizaron el golpe. Su mundo se redujo a la anchura de la marea, el sonido de las gaviotas, el escozor de la traición. Emily, siempre la mayor y la más protectora, se quedó petrificada por la incredulidad, abrazando a sus hermanos con fuerza. Jake pateaba la arena, con la confusión y la rabia peleando dentro de él. Lily empezó a llorar, primero en silencio, y luego en sollozos que subían y bajaban con las olas. En momentos así, ocurre algo extraordinario en el cerebro humano. La amígdala, la parte responsable del miedo y la supervivencia, se llena de adrenalina. Los cuerpos de los niños reaccionaron. Corazones palpitantes, ojos escaneando la arena interminable en busca de esperanza, todos los sentidos agudizados. Pero igual de real, era el instinto de aferrarse los unos a los otros, de formar un pequeño círculo de consuelo. La ciencia demuestra que,
Para los niños en crisis, el vínculo entre hermanos puede convertirse en una ancla poderosa. Estos lazos, cuando son puestos a prueba, generan una sensación de seguridad más fuerte que la lógica. La decisión de Evelyn fue definitiva. Desapareció más allá de las dunas, dejando a los 3 niños con nada más que a sí mismos, y el eco de lo que podría haber sido. Quizás se dijo a sí misma que alguien los encontraría. Tal vez justificó su decisión de formas que solo ella podría comprender. Nosotros, como observadores, solo podemos sentir una mezcla de rabia, tristeza y quizá una silenciosa compasión. A medida que el día avanzaba, el hambre y el miedo se asentaban. Emily se convirtió en la pequeña madre, con la voz temblorosa pero decidida mientras hacía inventario de sus escasas pertenencias y secaba las lágrimas de Lily con la manga de su desgastada chaqueta. Jake exploró los troncos arrastrados por el mar en busca de refugio. Incluso cuando el pánico amenazaba con vencerles, los niños se aferraron a las rutinas que recordaban. Cantar una nana, contar una historia, tomarse de las manos. Pausémonos un momento. ¿Alguna vez has sentido que no encajabas o te has preguntado si era suficiente para las personas que amas? Estos sentimientos, aunque se agudizan en la infancia, nos visitan en todas las etapas de la vida. La historia de Evelyn y estos niños no trata solo de la crueldad. Habla del anhelo, de la fragilidad humana y de la esperanza de que, incluso cuando alguien nos da la espalda, los lazos que permanecen pueden ayudarnos a atravesar la tormenta. Antes de seguir acompañando a estos valientes hermanos, respiremos juntos un instante. A veces, el primer paso para sanar es simplemente aferrarse a la esperanza, al amor, y los unos a los otros. El viento salado azotaba la orilla desierta, mientras el crepúsculo se disolvía en la noche, y para los 3 hermanos, el mundo de pronto parecía inmensamente grande. No había una casa a la que correr, ni brazos amorosos esperándolos. Solo la extensión interminable de arena, el sonido de las olas, y ellos mismos. Aunque el miedo pesaba en sus pechos, la supervivencia se convirtió rápidamente en su único objetivo. Emily, la mayor con 12 años, intentó controlar su respiración y reconfortar a los pequeños, aunque por dentro también temblaba. Miró a Jake, de 8 años, con pecas y siempre el valiente cuando las cosas se ponían difíciles en casa, y a la pequeña Lily, de apenas 6, aferrada a su desgastado conejito de peluche, las mejillas cubiertas de sal y arena. «Quiero irme a casa, Emmy», sollozó Lily, su manita deslizándose en la de Emily. «Lo sé, cariño», le respondió Emily, apartándole el cabello con los dedos temblorosos, haciendo todo lo posible por sonar tranquila. «Solo tenemos que mantenernos juntos. Vamos a estar bien, te lo prometo». Jake, siempre el más práctico, empezó a buscar algo que pudiera ayudar. «Allí, junto a las rocas, hay unos troncos», dijo, la voz temblorosa pero decidida. «Podríamos construir un refugio o algo así. Al menos nos servirá para tapar el viento». No era mucho, pero era un plan. Y los planes, por simples que sean, traen esperanza. Con la noche cayendo rápidamente, los niños trabajaron en equipo. Arrastraron pedazos de madera, juntaron hojas de palma, sus pequeñas manos enrojecidas y frías, pero moviéndose con propósito. Recordaban haber visto a su padre encender fogatas en los campamentos, y Jake, con las mejillas sonrojadas por el esfuerzo y los recuerdos, apiló las ramitas más secas que pudo encontrar. Por supuesto, no había cerillas, pero les reconfortaba hacer algo, recordar un tiempo en el que sus padres se ocupaban de todo. Cuando el cansancio finalmente se apoderó de ellos, los 3 se acurrucaron bajo su improvisado refugio, tan cerca que podían sentir los temblores de los otros. El viento sacudía su pequeño resguardo, y la oscuridad lo hacía todo parecer más grande y aterrador de lo que realmente era. Emily abrazó a Lily, susurrándole suavemente sobre los viejos tiempos, pasteles de cumpleaños, nanas de mamá, la manera en que su viejo Golden Retriever solía enroscarse a los pies de la cama. Fueron esas historias las que hicieron soportable la oscuridad, las que trajeron un poco de hogar a la arena fría y al viento implacable. Jake intentó hacerse el valiente, pero cuando Emily terminó su historia preguntó, «¿Crees que papá nos está buscando?» Hubo un momento de silencio, tan denso que parecía un muro entre ellos, antes de que Emily asintiera con la cabeza. «Papá siempre cumple sus promesas», dijo ella. «Nos encontrará».
Pero, hasta entonces, tenemos que ser valientes. Los niños son sorprendentemente resilientes. La ciencia nos dice que, incluso en las condiciones más duras, el vínculo entre hermanos y la chispa de la imaginación pueden crear un escudo contra el miedo. El cerebro, al enfrentarse al trauma, trabaja el doble para protegerse. Los sueños despiertos, los cuentos e incluso los juegos se convierten en salvavidas. A medida que avanzaba la primera noche, Jake inventó un juego. Lo llamó el Club de los Supervivientes. Cada uno tenía que compartir una cosa que recordara y que le hiciera sentir fuerte, y otra por la que estuviera agradecido. Lily, con su vocecita más suave, susurró: «Estoy agradecida de que estéis aquí. Me daría demasiado miedo estar sola». Jake dijo que estaba agradecido por su piedra de la suerte, la misma que llevaba en el bolsillo desde que terminó el colegio. Emily, sujetando las manos de ambos, dijo: «Estoy agradecida de que nos tengamos los unos a los otros, y de que mamá me enseñara a contar buenas historias». Cada nuevo día traía desafíos diferentes. Los niños se despertaban entumecidos y con frío, pero el sol les parecía una bendición. Por turnos buscaban conchas para recoger agua dulce, recordando algo que su padre les había enseñado sobre la condensación y el rocío. Cuando les rugían las tripas por el hambre, fingían estar en una gran aventura, piratas abandonados en busca de tesoros. Por un instante, el miedo desaparecía, sustituido por risas y el recuerdo de tiempos más sencillos. Sin embargo, por la noche, el miedo volvía, como una tormenta propia. El mar sonaba diferente en la oscuridad. Ruidos extraños hacían que Lily se acurrucara más cerca de Emily. Incluso Jake, que fingía no tener miedo, apretaba los ojos con fuerza y deseaba que llegara el amanecer. Pero con cada amanecer, los niños se volvían un poco más fuertes. Se apoyaban en sus recuerdos, de la familia, de la seguridad, del amor, y los transformaban en esperanza. Sus corazones aprendieron a escuchar señales, un ladrido lejano, el aleteo de unas alas, cualquier cosa que pudiera significar un rescate. Y a través de todo, Emily siguió contando historias, porque ella creía que las historias podían construir un refugio propio, un lugar cálido y seguro, incluso cuando el mundo exterior era frío. El sol se estaba poniendo, tiñendo de oro la solitaria orilla desierta. Emily, Jake y la pequeña Lily estaban sentados muy juntos, acurrucados bajo el frágil refugio que habían construido con madera flotante y algas. Sus rostros marcados por el polvo, las lágrimas secas y el dolor de un hambre creciente. Durante días, los niños se habían aferrado los unos a los otros. Cada amanecer traía solo más incertidumbre. Cada noche inquieta era un tormento de olas y viento cortante. Sus voces, antes llenas de canciones y cuentos, apenas eran ya un susurro. Emily apretó la mano temblorosa de Lily, intentando reunir una fuerza que no sentía. Jake, normalmente tan valiente, miraba fijamente el mar, con los hombros encorvados y los labios agrietados por la sed. El pequeño cuerpo de Lily temblaba, pero incluso en su miedo seguía susurrando esperanza. «Quizá mañana alguien nos encuentre, Emmy».